Antes de seguir adelante, quiero que pensemos en un par de ejemplos que tenemos que aprender de aquí, ¿verdad? De comportamiento, porque la palabra nos dice que todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento es para nuestro ejemplo, ¿verdad? Para que no caigamos en los mismos lugares. Y aquí vemos, estamos viendo en este momento de tal palo, tal astilla, ¿verdad? O sea, Isaac comete los mismos errores, los mismos pecados que su papá, aunque su papá los cometió antes de que naciera Isaac. Fíjate nada más cómo es la situación de la herencia, ¿verdad? Tiene las mismas tendencias, tiene el mismo miedo, la misma forma de pensar, y está recibiendo, claro, la misma promesa, la misma promesa. Otra cosa que vemos también de tal palo, tal astilla, va a ser la situación entre la descendencia, entre la prole, entre Jacob y Esaú, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan ahí en el capítulo 25, en el versículo 27, dice ahí, los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador de hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas, o sea, en casa, se quedaba en casa. Isaac amaba a Esaú, es el papá, tenía su favorito, Esaú, porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob, ¿verdad? Y eso le había pasado también allá, ¿verdad? La mamá prefería a Isaac y el papá no quería echar fuera a Ismael, pero tuvo que obedecerle a la mujer para no causar. O sea, vemos que la situación de humana es muy así. Y cuando me pongo a pensar, ¿por qué está ahí? ¿Por qué nos enseña eso? ¿Verdad? ¿Verdad? Tal palo, tal astilla. Y nos vamos al Nuevo Testamento y pensamos en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Y aquellos que lo recibieron les dio potestad de ser hechos, ¿qué? ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios no tiene acepción de personas, Santiago capítulo 2. Él no tiene preferidos, no tiene favoritos, ¿verdad? El que peca en un pecado es culpable de todos. Y él no dice, no, a este le vamos a dejar, le vamos a dar chance, le vamos a dar oportunidad. No es así. Es una bendición ser hijos de Dios, porque no hay esa parte de la humanidad. Pero por otro lado, de tal palo, tal astilla, es fantástico. Podemos ser como Dios, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Esa transformación para ser igual que Él es lo mejor que nos puede pasar. Por eso es tan importante conocer a Dios, ¿verdad? Es más, los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio, según Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, ¿qué les pasa? ¿Sufren qué? Fuego de eterna perdición, hermano. Eterna perdición, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, es muy bonito cómo vamos aprendiendo con estos ejemplos que nos da aquí, que son humanos y son fáciles de entender para nosotros, lo que está pasando. Ahora, estos filisteos donde había ido Abraham primero para refugiarse y había cometido los mismos problemas, ahora no los quieren, ¿verdad? Y lo que vamos a ver del versículo 12 hasta el final es que estas gentes, cada pozo que abre Isaac, ellos lo van y lo tapan. Y él lo abre otro y lo tapa otra vez. O sea, lo que quieren es que se vaya, ¿verdad? Lo que quieren es que se vaya, pero si le han perdido el miedo, le han perdido el miedo, pero después lo van a tener, lo van a tener. Ahorita lo vamos a leer. Fidel, ¿quieres decir algo? Ándale. Sí, hermano, eso era la pregunta, lo que dejé la semana pasada allí, basándonos en el versículo 6, sobre cuál sería la diferencia entre lo que sucedió con Abraham y lo que sucedió con Isaac en este momento. Y vemos que lo que tú dijiste ahorita, el mismo pecado que cometió, la misma situación, pero en diferentes términos, en diferentes circunstancias, porque en ese momento, por supuesto, Abraham no tenía hijos, y vemos a Isaac teniendo ya hijos. ¿Qué ejemplo podemos hoy llevar nosotros en nuestras vidas con nuestros hijos? ¿Qué pudiese pasar? Por supuesto, el testimonio que le damos a nuestros hijos hoy día de mentir, el testimonio que le damos a nuestros hijos de pecar. Y otra situación es que qué diferencia hay entre lo que pasó con Abraham y lo que pasó con Isaac. Isaac no dio testimonio porque Isaac fue visto por el hombre. En cambio, Abraham no, Abraham se lo develó Dios al rey. Así es. Así es. Entonces, cosas ¿verdad? diferentes allí, en circunstancias diferentes, pero con el mismo propósito.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Testimonio a los de afuera. Esto es parte de lo que es la sombra que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Bueno, claro, claro. Y me gusta lo que estás diciendo porque Dios está operando, ¿verdad? Y la misma situación, los mismos ejemplos, el mismo resultado está buscando y usa nuestras circunstancias humanas de existencia aquí para poder enseñarnos a nosotros cómo hacer las cosas y cómo vivir. Y siguiendo las circunstancias, o sea, la mentira de Abraham fue más pequeñita, más blanquita, porque ella en realidad era media hermana, ¿verdad? Pero aquí no, aquí Rebeca no era prima segunda, prima tercera, por ahí, ¿verdad? Ya estaba más lejos la tónica de entre ellos, la relación entre ellos que tenía que ser, pero de todos modos estaba mintiendo. Entonces, si no hay otro comentario, vamos a seguir adelante. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 25, por favor. ¿Quién lee? Yo leo del capítulo 26. 26 del 12 al 25. Perfecto. Y sembró Isaac en aquella tierra y que cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hatos de ovejas y hatos de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en su día, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Amén. O sea, otra vez, aquí es una historia muy interesante porque estamos hablando de una pelea que es normal, que existe hasta el día de hoy, ¿verdad? La gente que se pelea por territorio, por agua. Todavía esto está pasando en muchas partes del mundo y lo vemos especialmente cuando se trata de pozos petroleros aquí en Texas, ¿verdad? Pasa exactamente lo mismo. La gente se pelea y busca y corta y tapa y abre y bueno. Toda esa pelea que estamos viendo aquí, estamos hablando de qué es lo que estaba buscando Isaac en la tierra. Obviamente que. Agua, hermano, ¿Y para qué? para subsistir ellos y todos tus rebaños. Sí, pero que además, no nada más para subsistir, sino cuánto. ¿Cuánto le estaba dando Dios en productividad? A Eso 100 lo por 1. mencionaste la vez pasada, A a 100 100 por por 1. 1. Eso lo habías hablado la otra vez. O sea, y hablamos del alimento espiritual para poder dar fruto, ¿verdad? O sea, porque es interesante que el hecho de que lo está haciendo, otra vez, tenemos que pensar en lo que Dios nos está enseñando. ¿Cuál era la meta de Isaac?
¿Cuál era la meta de Isaac? Prosperidad, ¿verdad? Era su meta, era lo que estaba buscando lograr. Lograr era prosperidad. Eso era, o sea, aquí no estamos hablando, en el Antiguo Testamento no estamos hablando de cielo y tierra y infierno y vida eterna. No, no es parte del pacto, no es la información. La información es un pedazo de tierra prometida y esta gente estaba peleando por ella y tenía que pelear por ella y tenía que desalojar a los que estaban ahí. ¿Quién era el enemigo? Los filisteos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. Pero a medida que se va uno siendo más fuerte, el otro que es el perdedor se le empieza a dar ¿qué? Miedo y tiene respeto de él. Y eso ya había pasado con Abraham. Con Abimelech le tenía miedo porque ya lo consideró príncipe e hizo un pacto con él también, que no iban a atacarse unos al otros. Y se separaron tierras y así se fue adueñando de las tierras él, ¿verdad? Ahora, o sea, es malo querer tener victoria, prosperidad, herencia. Pregunta. ¿Es malo o es bueno? Pienso yo, hermanito, que Bueno. es bueno en gran manera, porque es lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Porque en este caso es la meta que Dios ha puesto. Mm. Ahora, ¿qué meta nos ha puesto Dios a ti y a mí? Que seamos millonarios aquí en la tierra. No, hacer tesoros en los cielos. Es más, la promesa de nosotros es que vamos a ser pobres, humildes, pero que no nos va a faltar nada, pero tranquilos, ¿verdad? Nosotros vemos la promesa en Amós, ¿verdad? Vemos la promesa en Sofonías, ¿verdad? Son promesas muy sencillas, inclusive en Habacuc es lo mismo. O sea, nuestra esperanza no es millonatas, tener todo lo que necesitamos aquí, sino nuestra esperanza es el cielo, que es mucho más importante. Pero aquí estamos hablando de sombras que nos ayudan a ver el trabajo, porque uno dice, bueno, ¿cómo es este hombre mintiendo, ¿verdad? Robándole la primogenitura a su hermano, ¿verdad? Aprovechándose de que su mamá es favorita para averiguar cómo engañar al papá, ¿verdad? Cómo engañar a Abimelech, cómo seguir haciendo todas estas cosas. Y todavía Dios en el versículo 23 lo bendice, ¿verdad? Lo bendice. Le dice, oye, muy bien, chavo, lo estás haciendo tremendamente bien, ¿verdad? Vamos a pensar en eso. Ismael, perdón, Steven, comentario. Sí, en cuanto al tema de las riquezas, que quizás muchas personas puedan cometer o diferir en el asunto de que si es bueno o malo, el mismo Pablo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, versículos 17 al 19 menciona sobre ese tema. Y bueno, que aquellas personas que son ricas, que no pongan la esperanza en las riquezas, sino en Dios vivo. Y esa es la diferencia. Cuando alguien está acomodado, tiene muchas riquezas, la diferencia de cómo ve las riquezas la persona es lo que uno puede tomar en cuenta allí. Cuando una persona pone a Dios en primer lugar, esas cosas más bien las va a usar para algo bueno. Y el mismo apóstol Pablo ahí le menciona lo que deben hacer aquellas personas que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, o sea, que utilicen esas bendiciones que Dios le da para el bien, ¿verdad? No como aquellas personas que más bien tienen riquezas, y el mismo texto hace un contraste, personas altivas, y demás, ¿verdad? Que es lo que Dios no quiere, por supuesto, son bendiciones de Dios. En este caso, podían haber cristianos en aquella época que tenían riquezas, así como Abraham, que estaba bien acomodado, bendiciones de Dios, pero el uso que uno le dé y el lugar que le ponga a las riquezas en la vida es lo que marca la diferencia. Solo eso. Muy buen comentario, hermano Steven, gracias. ¿Alguien más?
Pueden hablar, no está prohibido. Hermano Robert, Dígame. a mí me llamaba la atención cuando estaba leyendo eso, ¿no? Que se creían dueños de esa tierra, ¿no? Y realmente no comprendían de quién estaba administrando la tierra. O sea, yo te la daré. O sea, si yo te la daré de parte de Dios, es que le pertenece a Dios. Y ahí es cuando me puse a pensar un poco en el Salmo 24, que la tierra y todo lo que hay en ella le pertenecen a Dios. Esa parte me llamó la atención. Amén. Ok. Entonces, en el versículo 25, vemos otra vez está el palo de la silla, porque ¿qué es lo que hacía Abraham en cada lugar donde iba? Ponía un altar e invocaba el nombre del Señor, ¿verdad? Y aquí, una vez más, ¿qué es lo que hace Isaac? Construye un altar e invoca el nombre del Señor. Planta ahí su tienda y abren los siervos otro pozo, el pozo de Isaac, ¿verdad? Bien, no hay más comentarios hasta el 25. Vamos al 26 hasta el 33. ¿Quién lo lee? Leo, hermano. Lea. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beerit, Eteo, y a Basamat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amén. Voy a dejar para el final ese otro versículo porque es otra cosa que es muy importante entender, pero estamos todavía en el asunto de Abimelech, el mismo Abimelech con el mismo Ficol que habló con Abraham. Y si recordamos el pacto que hicieron con Abraham en el 21:32, bueno, si alguien me hace el favor de leer el 21 del 28 al 32, al 33, perdón, capítulo 21, el pacto que Abraham hizo con Abimelech. Amén, hermano. De 21-28 dice la palabra. Pero Abraham además tomó otras 7 corderas y las puso aparte, y Abimelech preguntó, ¿por qué has puesto estas 7 separadas de las demás? Abraham respondió, por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cavé este pozo. Luego Abraham puso por nombre a ese lugar Berseba, que significa el pozo del juramento, porque allí fue donde ambos hicieron el juramento. Hasta el 31. Hasta el 33, 4, 74. Después de haber hecho pacto en Berseba, Abimelech partió junto a Ficol, el comandante del ejército, y los dos regresaron a su hogar en la tierra de Filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco de Berseba y allí adoró al Señor, el Dios eterno, y Abraham vivió
como extranjero en la tierra de Filisteo durante mucho tiempo. Ok. ¿Dónde hicieron el juramento? ¿Cómo se llamó ese lugar? En el pozo de juramento. Sí, Beerseba, el pozo del Beerseba. juramento. Berseba, Berseba. ¿Dónde están ahorita haciendo otra vez el mismo pacto con Isaac? ¿En qué lugar? Beerseba. Beerseba, mismo lugar. Mismo lugar. ¿Verdad? ¿Y qué le había dado Abraham a Abimelech? Para que no se olvidara de su juramento. 7 corderas. 7 corderos, fíjate. Y eso es que Dios le había dado, pero de todos modos el que lo pagó. Y eso hablamos en aquel estudio que hicimos en aquel tiempo. O sea, el que dio, a pesar de que era de él, fue Abraham. ¿Verdad? Pagó con 7 corderas. Y nos acordamos que el que pecó fue el hombre o Jesús. Fue el hombre. ¿Y quién murió en la cruz? ¿Quién fue el sacrificio? Jesús. ¿verdad? Jesús. Esa es la redención. Eso es tremendo, pues, la sombra que vemos ahí. ¿Verdad? ¿Cómo opera Dios? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cuál es la manera de trabajar de Dios? Y lo que significa hacer un pacto con Dios. ¿Verdad? Un pacto con un nombre de Dios y la importancia. Y se lo hace recordar. ¿Verdad? Se lo hace recordar. Antes de llegar a ese trato, nos acordamos también en eso, ¿verdad? De que Dios le bendijo a Abraham, porque él lo decidió y lo escogió. Pero le bendijo a Isaac no porque Isaac era tan bueno, sino por la promesa que había hecho Abraham. Y eso sigue hasta con nosotros. No nos bendice a nosotros porque somos tan perfectos, sino nos bendice a nosotros porque Él prometió a Abraham que en él serían benditas las naciones. O sea, siempre es un privilegio. Cuando el apóstol Pedro le dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Juan capítulo 6, versículo 67. Jesús le contesta, no os escogí yo vosotros, sino vosotros a mí. ¿Verdad? ¿Qué eres tú tan inteligente que sabes seguir? No, hombre, yo soy el que te escogí a ti. ¿Verdad? Somos escogidos. Todo se lo debemos a Él. No hay plan donde yo diga, mira, yo te di esto, tú me debes. Hay tal cosa. Con Dios no hay eso. Con Dios hay, tú me das y yo te obedezco. Y si yo te obedezco es porque tú me diste. ¿Verdad? Si te desobedezco, sí es culpa mía. Pero si yo te obedezco, es gracia tuya. ¿Verdad? Tú eres el que ganas. Y Dios tiene que ser poderoso. Él tiene que Hermano ganar. Roberto, Hermano. vemos también por acá lo que refleja el poder de Dios sobre Isaac, ¿no? Lo que refleja visiblemente cuando en el 16 le dice, entonces dijo a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces cuando hay ese poder de Dios se ve en nosotros. ¿Por qué? Porque el cambio, vemos muchas veces a personas que cuando no eran cristianos estaban todos destruidos, estaban todos ¿cómo le digo? Arruinados, no visiblemente de dinero, pero el espíritu y las ganas que tenemos nosotros de predicar el evangelio. Vemos esto también en ellos, vemos el poder de Dios en nosotros, el Espíritu Santo que a nosotros nos complace cuando dice, ese hombre ha cambiado, mira cómo es esa mujer, mira cómo era antes, mira cómo es ahora. Entonces nos respetan, ese respeto nos lo hemos ganado a través del Señor, ese cambio que nos ha hecho, este cambio que hubo aquí a través visiblemente, ¿no? Con Isaac, que lo vieron ellos y le dice esas palabras, le dice a Abimelech, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces nosotros, el poder de Dios a nosotros nos permite cambiar vidas, a nosotros nos permite predicar el evangelio y llevar lo que nosotros sabemos, pasárselo a otras personas. Lo que nosotros aprendimos y lo que nosotros estamos, eso también se ve, hermano. Y ese poder de Dios está en nosotros.
para apoyar lo que estás diciendo. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 2? Vamos a leerlo, versículo 14 en adelante. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 hasta el 17. Y no lee, Le leo, hermanito. Nelly. La palabra de Dios nos dice, del 14 era, ¿no, hermanito? Sí, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Sigo? siga hasta el final. Ya. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Amén. Amén. ¿Qué les parece? No tengas miedo, no temas. Así como dijo ahorita, no temas. Espiritualmente somos los campeones. Estamos por encima de los demás. Debemos tener toda la confianza del mundo que Dios está detrás de nosotros. Que Dios está detrás de nosotros. Y fíjense bien, para el que no cree, somos amenaza de muerte, nos tiene miedo. Abimelech rechaza a Isaac, rechaza, ¿verdad? Quiere hacer un pacto para que no lo ataquen porque tiene miedo de nosotros. Nosotros tenemos miedo, ¿no? ¿Verdad? Pensamos, Satanás es como león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar. Pero ¿qué dice la palabra en Santiago? Resiste al diablo y Huirá de vosotros. huirá de vosotros, ¿verdad? Resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, tenemos la ventaja, tenemos la victoria, tenemos que entender que sus promesas por eso se cumplen, que Él está en control y debemos entender eso que tenemos que aprender aquí. Que Él está en control, Él está dando la victoria, Él está dándonos lo que necesitamos tener y que el resultado, o sea, bueno hubiera sido que los filisteos hubieran dicho, queremos entrar, queremos ser prosélitos, queremos ser judíos como ustedes, ¿verdad? Ojalá y lo hubieran dicho, ¿no lo creen? Hermano, Hermano Aguilar, sí, hermano. sí, yo pienso que Sí. en esa parte es bien importante hacer notar que si se observa bien esa parte que hemos leído, quizás aquí aparente muestra debilidad ante los habitantes de ahí, de ese lugar. Entonces, pero esto le impresiona al rey, porque él sabía que estaba de parte de Dios. Y si recordamos eso, hermano, el apóstol Pablo bien lo dice, porque nosotros, dice, somos débiles. Para, o sea, da la palabra, dice, para prácticamente como quien dice, ser superiores ante los que se creen fuertes, ante los fuertes, porque ellos se van a avergonzar. Entonces, aquí se ve pues que ya esta parte y así podemos ver pues en los mismos filisteos, pues vieron cómo ven todo débil a David y Dios lo venció, pues en la debilidad está el poder. Por eso nosotros tenemos que aprender a tener ese, como dice Efesios 10, que nos dé fortaleza en su poder. Esa es la clave. Nosotros no debemos de creerlo como los valientes, lo más, sino cuando sobresale el poder que creemos que nosotros tenemos, deja de funcionar Dios en nosotros y ahí se puede ver claramente cómo la influencia de Isaac fue más allá de toda la aparente debilidad, porque él le dice, yo lo que me llama la atención es que este rey realmente viene ya días, viene
viene haciendo un trabajo ahí, ¿verdad? Y de una parte, de una otra forma, él va conociendo a Jehová. ¿Cómo lo conoce? Es otra cosa que nosotros, yo siento que debemos de practicar ante el mundo, como debemos de ser. Ahí va viendo, por ejemplo, estuvo con Abraham, allá con Sara, pero él va bien, tiene un recorrido, qué es lo que Dios ha hecho, entonces él está muy seguro. Pero como nosotros también tenemos que tener ese cuidar bien ese testimonio, la confianza en Dios, no mostrar debilidad, pero realmente al final fortalecen el poder de Dios. Entonces la gente nota eso. ¿Por qué le pasa eso? ¿Por qué a usted no le pasa eso? No, es que Dios me protege. Y por ahí va. Son cosas que vengo notando de este rey, que como él ha llegado a conocer, no porque le fueron a decir, mira, Dios es un grande, o Dios habló directamente con él, no que he sido por la trascendencia de Abraham, y luego aquí vemos al hijo también. O sea, se fija qué importante es que a veces nosotros no enseñamos solamente cuando hablamos, enseñamos mucho por la forma de conducirnos, y me gusta esa parte de este rey, que lo hemos venido viendo en varios capítulos de Génesis. Señor le bendiga. Gracias, Iván. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Si no, vamos a leer el último versículo ahí. Otra vez, el versículo 34. Le leo, Cuando Esaú- hermano. Lea. Ajá. Ya va que se me perdió. No lo encuentro. Aquí está. Y aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y lo llamó Seba-Noeta. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beri, Eteo, y Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ok, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri, y la elitita, y con Basemat, hija de León, elitita, y ellas hicieron la vida, en esta traducción dice, insoportable para Isaac y Rebeca. Insoportable para Isaac y Rebeca. O sea, en el Antiguo Testamento, si se acuerdan que estudiamos, ¿verdad?, el capítulo donde Isaac, cuando su papá Abraham busca esposa para Isaac y quiere que sea entre los suyos, su propia familia, era tan importante, importantísimo, que le dio esa encomienda y le hizo juramentar a su siervo más antiguo y más confiable para que trajera a Rebeca, y así fue exactamente lo que pasó. Y Isaac se consoló, la amó, y vemos que la está amando y la está tratando bien, aunque en un momento ahí con Abimelech se le va la onda un poco. Pero vemos también que tiene sus diferencias. Por un lado, Isaac prefiere a Esaú, que es cazador, que es un hombre de campo, fuerte, que es un hombre de deporte, como quien dice, y Rebeca ama a Jacob, que es más hacendoso, ascender, le gusta cocinar y estar en la cocina, estar en la casa. Entonces, y vemos que Esaú despreció su primogenitura, y aquel Jacobo se la agarró, tenía eso. Entonces, esa fue una de las partes que vimos ahí. Y estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de eso, y aquí otra vez vemos la parte humana del asunto, ¿verdad? Vemos la parte humana del asunto en el caso de este hombre Saúl, hijo de Isaac. Hay algo que hace que no cae bien a ninguno de los dos. ¿Qué es lo que hizo mal? El desprecio, hermano, que veíamos hablando en la clase pasada. ¿Desprecio de qué? De la progenitura. La bendición de su padre, la primogenitura. Ok, eso definitivamente, pero eso es lo que él hizo, mostrándoselo a
a Jacob, ¿verdad? A su hermano gemelo. Pero aquí cuando él toma a estas mujeres para casarse con ellas, Hermano, y era dice, que eran extranjeras, va. perdón, Era que mujeres eran extranjeras, no eran, eran claro, hijos. eran extranjeras, ¿verdad? Y no eran de la familia de ellos, de Abraham, ¿verdad? No eran de la familia de Taré, descendientes de Taré, eran de otro lado, ¿verdad? Entonces, eso, ¿qué, qué pasaba? ¿Qué es lo que pasa cuando tiene usted a alguien que es totalmente diferente en su seno, de su familia? ¿Qué causa en la familia? Cuando no sigue las Arrastrado. tradiciones, no sigue... ¿Perdón? La mayor parte es arrastrado para, por ejemplo, de una persona se casa a alguien que no es de la iglesia, se lo lleva para no sé por qué hay una influencia. Yo varias veces les digo a los jóvenes, porque la mayor parte de los jóvenes no parece con las mismas hermanas de la iglesia. Pero probado que es bien raro la persona que la evangeliza y la trae de la iglesia. Por eso la Biblia dice, no sé, en yugo es igual. Ok. O sea, ¿cuál era la meta de los hititas y la meta de, ¿verdad? Sería la misma meta que la de los hijos de De no Abraham. mezclarse, hermano, de no mezclarse. No, la situación era no mezclarse, De no obviamente. mezclarse, porque el mismo Abraham hizo pacto con su siervo para que fuese especialmente a buscar mujer de su descendencia, para que no se mezclaran. Y eso incluso para Dios era algo bueno también, porque el mismo Salomón no se mezcló con aquellas mujeres. Dios vio que eso lo podía desviar y lo desvió, pues, basándose en lo que hizo Salomón. Y vemos aquí a Esaú que hizo lo contrario, y vemos también hoy día lo que hacen nuestros hijos, cuando realmente eh, uno trata de buscarle lo mejor o llevarlo al camino mejor cuando va a escoger a su pareja. Eh, y muchas veces nosotros nos sentimos mal cuando vemos que no es la mujer o el hombre apropiado para nuestros hijos. Sentimos amargura. Esta amargura que vemos aquí, para nosotros, bueno, amargura es como decir, bueno, eso lo escogieron ellos, pero uno los trata de guiar a nuestros hijos a que escojan su pareja, como dice la palabra, pareja, que sea una pareja conforme a la bendición de Dios, que sea una pareja que los guíe y que no vaya, que sea una pareja para siempre. Eso también es importante. Bien dicho, muy bien. Hermano Iván, primero y después Manuel. Hay algo que hay que hacer notar, hermano, de que una de las cosas que prácticamente se pierde ahí, si recordamos, venimos a Abraham haciendo altares, adorando, luego Isaac también, esa parte de la adoración, yo creo que es la mayor, es la mayor preocupación que se da, porque se pierde esa parte, yo ahí, por ejemplo, podemos ver el trabajo que hacían, hacían pozos, trabajaban en eso. Vemos una tradición, cómo vienen, porque se puede imaginar, luego Jesucristo viene a hacer el agua de vida en nosotros, pero ellos trataban de llevar ese trabajo y en cada cosa, en cada situación, sembraban árboles, un pacto con Dios y la adoración. Y esa es la parte más importante que nosotros debemos de procurar. Y claro, con los otros pueblos cercanos, eso no, esos vivían prácticamente en guerra, peleándose, porque y a mí me gusta esa parte donde dice en Lucas 2 que lo estudiamos, que dice que Jesucristo pasa a la tierra y él vino a esa paz en ese tiempo.
Si vemos, y mismo Isaías dice que ahí no había paz, y todo, hasta que Jesucristo vino a traer el evangelio de paz. Entonces no era, a veces nosotros lo miramos, lo leemos ahí, pero realmente no tenemos todos los detalles. Era realmente una sociedad difícil, pues, o sea, imagínense una sociedad donde no habían reglas para vivir. Más sin embargo, damos gracias a Dios para que naciera Jesucristo y nos trajera la paz. Entonces, ellos tenían que tener cuidado en la adoración y era una de las más preocupaciones que había, porque se tenía que perder y eso tenemos ejemplos, por ejemplo, cuando estudiaba Salomón, fue la pérdida de Dios. O sea, cómo es realmente esa relación con relacionaje con la gente que no sabe adorar a Dios, es bien complicado. Dios le bendiga, ¿no? Ok, gracias, Juan. Sí, Alejandro. Sí, hermanito, aquí meditando un poco acerca de los eteos, ¿no? Y me hizo llevar a ese estudio del pacto de Dios en Génesis 15, cuando pasaba la antorcha de fuego sobre los animales que Abraham custodiaba para que los animales no comieran de los animales partidos en pedazos, pero me llama la atención porque Dios le dice, una vez que pasa la antorcha humeante, que se los iba a entregar, y específicamente, como dice, al eteo, al jebuseo, al amorreo, al cananeo, y a todos ellos te los entregaré en tu mano. O sea, es increíble que el mismo Dios de los cielos le está haciendo pacto con el abuelo, por decirlo así, porque Abraham, y viene Esaú y se va a una descendencia o a un pueblo que ya Dios ha sentenciado que se lo va a entregar en su mano, pero no se lo va a entregar como en condición de paz, sino que van a tomar la tierra. Inclusive mucho más adelante Josué les entrega esa tierra. Bien. Y así es, hermano, así es. O sea, se está casando con el enemigo, ¿verdad? Y si leemos bien el texto, volviendo al versículo 34, ahí dice, no dice que Esaú les dio lata, sino les dice que ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca, para el suegro y la suegra, ¿verdad? Ellas lo echaron a perder todos, ¿verdad? Yo me imagino que difícil sería eso, porque cuando leamos el 27, que hoy no nos va a dar tiempo, vamos a ver que Esaú sigue teniendo favorito, sigue siendo el favorito de su papá, a pesar de esto que ha pasado, ¿verdad? A pesar de que esto que ha pasado. O sea, va a seguir habiendo la diferencia entre el papá y la mamá de favoritos. Pero la mamá se va a cuidar mucho también. Vamos a ver con quién se casa Jacob. Va a mandar regresar a Jacob a la tierra de donde venía para traer su esposa de ella. Eso es lo que va a pasar. Todo eso. La historia se pone complicada, pero muy bonita. Va a ser mejor. Viene lo mejor. Pónganse las pilas porque viene lo mejor. Va a ir mejorando cada día más esta historia. Estamos estudiando. ¿Algún otro comentario? Hermano Alberto, se ha estado calladito. Dayana no ha dicho nada. Nelly nomás leyó. Rosalba se quedó calladita también. Se están portando muy bien las hermanas hoy. Sí, le estamos dando buena impresión al hermano Steven que está llegando. Sí, Después, no se cuando agarremos confianza, hablamos. Eso, está bien que se callen. Qué difícil es la gente. Perdónanos, hermano, porque no sabemos lo que hacemos. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más? ¿Steven? Entonces, ahí terminamos y seguimos con el capítulo 27. El próximo miércoles, en misma hora, mismo canal, si Dios quiere. Hermano Alejandro, estamos en tus manos.